No se puede negar que cuando Javier Seriani habla, Hollywood tiembla, y en este caso, México entero se quedó sin aire. Porque sí, lo volvió a hacer. Seriani, el periodista que no se guarda ni los puntos ni las comas, ha puesto sobre la mesa la verdad, o lo que él asegura que es la verdad, sobre el final de una de las relaciones más mediáticas de los últimos tiempos, la de Ángela Aguilar y Cristian Nodal. Y lo ha hecho con esa mezcla de elegancia venenosa y precisión quirúrgica que lo caracteriza. Esa forma de lanzar la bomba con una sonrisa como quien dice, yo solo informo. Pero claro, todos sabemos que detrás de ese yo solo informo hay una tormenta de revelaciones, silencios rotos y egos heridos. Porque si algo ha quedado claro, es que el romance entre Ángela y Nodal no murió de causas naturales. No fue la distancia, ni el exceso de trabajo, ni siquiera el clásico «tenemos caminos distintos». No, según Seriani, lo que se rompió aquí fue algo mucho más profundo y también mucho más incómodo, la confianza. Y ojo, no cualquier confianza, sino esa que se construye a base de secretos compartidos, miradas cómplices y planes de futuro que, según parece, terminaron siendo promesas de papel. Para entender por qué este escándalo ha reventado como lo hizo, hay que volver unos meses atrás, a ese punto donde todo parecía color de rosa. Las fotos de la pareja recorrieron las redes, los fans deliraban con cada gesto, y la prensa hablaba de ellos como si fueran los herederos naturales de la realeza musical mexicana. Todo cuadraba. Él, el chico rebelde con alma de mariachi moderno. Ella, la princesa de la dinastía Aguilar, con una voz que podía romper corazones y un apellido que pesaba más que cualquier contrato discográfico. Pero como suele pasar en los cuentos de hadas contemporáneos, lo que brilla en Instagram no siempre sobrevive al mundo real. Seriani lo dijo sin pestañear. Lo de Nodal y Ángela fue un experimento mediático que se salió de control. Así, directo. Y lo peor es que, cuanto más analizas lo que dice, más sentido empieza a tener. Porque si uno observa la línea temporal de su relación, hay detalles que no encajan. La rapidez con la que se hicieron oficiales, la forma en que ella saltó a defenderlo en público, cuando aún nadie sabía si estaban juntos, las miradas tensas en ciertos eventos y ese extraño silencio cuando los rumores de ruptura empezaron a multiplicarse. Pero lo que más llamó la atención fue lo que vino después, la supuesta traición. Seriani asegura que hubo algo que Nodal no perdonó, algo que lo hizo cerrar la puerta sin mirar atrás. Algunos hablan de un mensaje filtrado, otros de un comentario malintencionado en un círculo muy cerrado, y hay quienes incluso susurran que lo que rompió todo fue una intromisión familiar. Porque sí, cuando tu apellido es Aguilar, la familia no es un simple detalle, es una institución. Y según las fuentes de Seriani, ese fue precisamente el detonante. El periodista explicó que en el entorno de Ángela hubo quien nunca aprobó del todo su relación con Nodal, que lo veían como un espíritu libre, demasiado impulsivo, y que su imagen de rebelde con tatuajes y tequila en la mano no encajaba con la narrativa impecable de la familia Aguilar. Así, lentamente, las grietas comenzaron a aparecer. Nodal, que venía de una relación intensa y muy pública con Casu, no estaba dispuesto a vivir otra vez bajo el escrutinio de todos. Quería calma, no telenovela. Y en ese intento por tenerla, terminó envuelto en una aún más grande. Seriani, con su estilo de cirujano del espectáculo, fue desgranando los detalles. Contó cómo Nodal comenzó a distanciarse semanas antes de que el público se enterara, cómo dejó de responder a ciertas llamadas, cómo su círculo íntimo se cerró de golpe. Y lo más sorprendente, cómo Ángela intentó mantener la fachada hasta el último segundo, porque según Seriani, ella no quería que se repitiera el patrón mediático que él había vivido con Casu, titulares, escándalos y un desfile de opiniones no solicitadas. Pero el silencio no fue suficiente. El secreto ya estaba en manos del periodista más afilado del continente. Ellos creyeron que podían controlarlo todo, dijo Seriani, pero olvidaron que el público no solo ve, también escucha, y cuando algo no cuadra, lo huele. Y esa frase, más que una observación, sonó a sentencia. Porque al final, eso fue lo que sucedió. El público lo olió. Percibió que detrás de esas sonrisas forzadas había algo podrido, y no tardaron en aparecer los indicios. Publicaciones borradas, entrevistas esquivas, frases con doble sentido y el gesto inconfundible de quien quiere parecer bien cuando en realidad está roto. Pero lo interesante del análisis de Seriani no es solo el qué, sino el por qué. Él sostiene que la ruptura fue inevitable, porque la relación estaba construida sobre un desequilibrio.
Ángela, con una imagen impoluta, calculada hasta el último detalle. Nodal, con un perfil explosivo y espontáneo, incapaz de seguir un guión que no sintiera. Era cuestión de tiempo, dijo, y no le falta razón. Cuando una relación vive entre dos mundos tan distintos, o uno se adapta o los dos se desgastan. Y aquí nadie cedió. Sin embargo, Seriani fue más allá. Aseguró que hubo una especie de colapso mediático controlado, un intento de manejar la ruptura para que ambos salieran bien parados. Algo así como un divorcio sin papeles, pero con estrategia de prensa. Y según él, ese plan se filtró, lo que explica por qué ambos reaccionaron con un silencio tan ensayado, tan medido, tan sospechoso. Porque si realmente fue algo espontáneo, ¿por qué tanto cuidado en cada palabra? ¿Por qué tanto esfuerzo en aparentar normalidad mientras el mundo ya se había dado cuenta de que todo estaba roto? El periodista también insinuó que, detrás del drama amoroso, hay intereses de marca, que no estamos hablando solo de sentimientos, sino de contratos, colaboraciones y un imperio familiar que cuida su imagen con precisión militar. Nodal, con su fama internacional y su estilo más libre, representaba una oportunidad, sí, pero también un riesgo. Y cuando el riesgo se volvió mayor que el beneficio, el final fue cuestión de tiempo. Lo que pocos esperaban era que Seriani tuviera pruebas tan contundentes. Mensajes, testigos y, según él, una fuente cercana a la familia que confirmó detalles incómodos sobre cómo se gestionó la ruptura. No todo fue una llamada telefónica ni una conversación civilizada. Hubo lágrimas, reproches y, sobre todo, una sensación de traición mutua. Ambos sintieron que el otro no fue leal, resumió el periodista, y en esa frase está la clave de todo, porque, en el fondo, eso fue lo que terminó con el romance. No el amor, sino la falta de lealtad. Y claro, en un mundo donde cada palabra se graba, donde cada gesto se analiza y cada silencio se interpreta, era inevitable que alguien como Seriani conectara los puntos. Lo hizo con la precisión de un detective, pero con el dramatismo que solo él puede darle a una historia de amor rota. Y cuando concluyó su informe, el público ya no tenía dudas. La relación había muerto, y lo había hecho de forma dolorosa. Lo más interesante es cómo ambos artistas han manejado el posescándalo. Nodal se volcó en la música, publicando letras cargadas de nostalgia y rabia contenida, como si cada acorde fuera una confesión disfrazada. Ángela, en cambio, optó por el silencio, el mismo que su familia ha perfeccionado durante décadas. Porque los Aguilar no reaccionan, planifican. Y cuando deciden hablar, lo hacen con la elegancia de quien no necesita defenderse porque ya ha ganado. Sin embargo, el silencio, en este caso, ha tenido un efecto curioso. Ha amplificado el eco de las palabras de Seriani. Cada vez que él lanza una nueva revelación, la falta de respuesta la hace más creíble. Es una estrategia arriesgada, porque cuando uno no habla, deja que los demás cuenten su historia. Y Seriani, desde luego, la está contando con lujo de detalles. Pero aquí viene lo más interesante de todo. Detrás de las luces, los micrófonos y los titulares, lo que se esconde es una historia universal, la de dos personas que intentaron amarse en un mundo que no perdona los errores. Un mundo donde el amor no se mide en gestos, sino en clics, y donde cada beso público es una moneda lanzada al aire. En ese sentido, lo de Ángela y Nodal fue casi poético. Un intento de vivir algo real dentro de un escenario donde todo está guionado. Seriani, con su habitual tono entre la ironía y la tragedia, dijo algo que resume toda esta novela. Nodal se enamoró de una mujer, pero el mundo se enamoró de la pareja. Y cuando eso pasa, ya estás perdido. Y sí, ahí está la esencia del asunto. Porque en cuanto el público convierte tu amor en espectáculo, deja de pertenecerte. Y recuperar esa intimidad es casi imposible. Mientras tanto, los fans se dividen. Algunos defienden a Nodal, otros a Ángela. Hay quienes ven en ella la víctima de un artista inestable, y quienes piensan que él solo fue el último capítulo de una historia escrita por otros. Pero la verdad, como suele pasar, probablemente esté en medio. En esa zona gris donde el amor real se mezcla con la presión mediática, las agendas, los contratos y los miedos personales. Seriani también aprovechó para lanzar una crítica a la industria del entretenimiento. Estamos creando artistas que no pueden enamorarse sin pedir permiso. Y aunque lo dijo con su ironía habitual, la frase tiene peso. Porque efectivamente, en este universo de branding emocional y storytelling mediático, hasta los sentimientos se convierten en producto. Lo que antes era una historia privada, ahora es una estrategia de marketing. Y eso, inevitablemente, mata cualquier intento de autenticidad. Por eso,
Cuando uno ve a Nodal cantando con el corazón roto o a Ángela sonriendo con una serenidad casi teatral, no puede evitar preguntarse, ¿cuánto de eso es real? Seriani dice tener la respuesta, pero su forma de contarla deja espacio para la duda, ese misterio que mantiene viva la conversación. Y claro, ahí está el verdadero talento del periodista. No solo revelar, sino dejarte pensando. A esta altura, si estás enganchado con la historia, ya sabes lo que toca. Suscríbete, porque lo que viene después de esta revelación promete ser aún más intenso. Y no es exageración. Seriani ha insinuado que hay más material, que hay nombres que aún no se han mencionado y que el desenlace mediático de esta ruptura apenas empieza. Si todo lo que ha dicho hasta ahora es cierto, podríamos estar ante uno de los episodios más explosivos del entretenimiento latinoamericano de los últimos años. Lo más impactante es que, mientras todo esto ocurre, ninguno de los protagonistas ha hecho una declaración directa. Ni una. Ni Nodal con su honestidad habitual, ni Ángela con su diplomacia heredada. El silencio se ha vuelto su forma de comunicarse, y en ese silencio, Seriani ha encontrado el espacio perfecto para instalar su narrativa. Porque donde los artistas callan, los periodistas hablan. Y él lo sabe mejor que nadie. Hay algo casi cinematográfico en cómo se está desarrollando todo esto. La historia tiene todos los elementos de un drama clásico: amor, traición, poder, orgullo y familia. Pero con el añadido moderno de las redes sociales, que convierten cada movimiento en una pista y cada me gusta en un mensaje cifrado. Y es ahí donde el público se convierte en detective, analizando cada detalle, buscando señales, interpretando silencios. Seriani no solo da información, da contexto. Le pone palabras a lo que todos sospechan, pero nadie se atreve a decir. En el fondo, su papel no es el de villano, aunque muchos lo vean así. Es el espejo incómodo que muestra lo que los protagonistas preferirían ocultar. Y eso, guste o no, también es una forma de verdad. Yo no destruyo, dijo en una entrevista. Yo muestro lo que ya estaba roto. Una frase que, más allá de su ironía, refleja con precisión quirúrgica lo que ha hecho con esta historia, porque la ruptura de Nodal y Ángela no es solo el fin de un romance, es el reflejo de una industria que se devora a sí misma, de cómo la exposición constante acaba convirtiendo el amor en un espectáculo y el dolor en contenido. Y en ese contexto, la voz de Seriani suena como la de un narrador que observa el incendio desde una colina, comentando con calma mientras las llamas consumen el decorado. Y mientras tanto, el público sigue mirando, hipnotizado. Porque aunque todos digan estar cansados del drama, nadie cambia de canal. Hay algo en estas historias que nos atrae, quizá porque son el espejo distorsionado de nuestras propias contradicciones. El deseo de amor, el miedo al juicio, la necesidad de ser vistos. Y en ese sentido, tanto Nodal como Ángela son más humanos de lo que aparentan. Dos personas atrapadas en una trama que se les fue de las manos. Seriani ha prometido más. Dice que hay grabaciones, testigos y movimientos empresariales que explican por qué la relación tenía fecha de vencimiento. Y si algo sabemos es que cuando él promete, cumple. Así que prepárate, porque esto no termina aquí. Y si ya estás flipando con todo lo que has escuchado, suscríbete, porque lo que viene podría cambiar la forma en que vemos a las estrellas del regional mexicano. Al final, lo que queda es una reflexión amarga pero necesaria. En el mundo del espectáculo, el amor puede ser real, pero rara vez sobrevive a la exposición. Y lo más trágico de todo es que, cuando termina, lo hace bajo la mirada de millones, sin privacidad, sin respiro, sin posibilidad de sanar en silencio. Y quizá eso es lo que más duele. No la ruptura, sino la imposibilidad de vivirla en paz. Javier Seriani, con su mezcla de ironía y precisión, ha convertido esta historia en una radiografía del amor moderno. Un amor que nace en público, se alimenta del aplauso y muere bajo el peso de las expectativas. Y aunque muchos lo critiquen, no se puede negar que tiene razón en algo. Las verdades incómodas también necesitan ser contadas. Y si nadie más se atreve, él lo hará, con o sin permiso. Así que, mientras los protagonistas siguen guardando silencio, el público espera. Algunos con morbo, otros con empatía, todos con curiosidad. Porque al final, más allá del chisme, hay una pregunta que sigue flotando. ¿Puede el amor sobrevivir cuando todos están mirando? Y aunque la respuesta parezca obvia, lo cierto es que cada historia tiene su propio final. Al menos, nos ha recordado que incluso en el mundo de las luces y los aplausos, el corazón sigue siendo lo más frágil de todos los instrumentos.
Y es que cuando uno se detiene a pensar en ese corazón, el de Ángela, el de Nodal, es incluso el del propio público, entiende que lo que realmente duele no es la ruptura en sí, sino la pérdida de algo que parecía auténtico en medio de tanto artificio. Ese instante donde ambos, pese a los focos y las cámaras, se miraban con una ternura que no se puede fingir. Porque aunque Seriani insista en que todo fue parte de un cálculo mediático, hay momentos, esas miradas, esas sonrisas robadas, esos silencios compartidos en medio del caos, que delatan que algo real hubo. Lo que pasa es que en este mundo, lo real no siempre resiste el peso de la exposición. Es como intentar mantener una llama encendida en medio de un huracán. Puedes protegerla un rato, pero al final, el viento siempre gana. Nodal, con su carácter impulsivo y pasional, intentó ser fiel a sí mismo. Y eso, paradójicamente, fue parte del problema. Porque su forma de amar no encaja en los moldes de la industria. No es fría, no es estratégica, no es de esas que se planean con un departamento de marketing detrás. Es desbordada, emocional, a veces torpe, pero auténtica. Y frente a eso, Ángela, educada en una familia donde cada gesto es observado y cada palabra medida, tuvo que equilibrar lo que sentía con lo que representaba. Ser Ángela Aguilar no es solo ser una joven artista talentosa, es cargar con una herencia que exige perfección, elegancia, control. Y cuando el amor te pide vulnerabilidad, ese control se convierte en una jaula. Seriani lo describe con una ironía elegante. Nodal le ofrecía fuego, pero Ángela venía de una casa donde todo debe brillar sin quemar. Y esa frase, tan suya, encierra una verdad incómoda. Porque, aunque se amaran, lo hacían desde dos lenguajes distintos. Él hablaba en canciones, ella en silencios. Él quería mostrar, ella prefería proteger. Él buscaba sentir, ella necesitaba pensar. Y esa diferencia, con el tiempo, se volvió un muro invisible entre ambos. El entorno tampoco ayudó. Seriani contó que algunos en el círculo de Ángela empezaron a preocuparse por la dirección que tomaba la relación. No tanto por Nodal como persona, sino por lo que su figura representaba, la posibilidad de que la imagen impecable de la familia Aguilar se mezclara con la narrativa más terrenal del cantante. No era solo cuestión de amor, era cuestión de reputación, de legado, de lo que se dice en los pasillos del espectáculo. Y ya sabemos cómo funciona eso. A veces, la presión externa pesa más que el corazón. Imagina la escena. Ángela, entre presentaciones, entrevistas y viajes, intentando mantener la calma mientras todos a su alrededor opinaban sobre lo que debía hacer. Los medios pendientes, los fans dividiéndose, los familiares susurrando consejos. Y del otro lado, Nodal, con esa energía de quien no soporta los rodeos, preguntándose por qué el amor tiene que pedir permiso. Porque para él, amar debería ser simple, o estás o no estás. Pero en el universo de los Aguilar, nada es tan simple. Cada paso tiene un protocolo. Cada emoción pasa por una revisión invisible. Seriani, en su relato, menciona algo que pocos habían notado: el cambio en el tono de las entrevistas de Ángela en los meses previos a la ruptura. Esa forma en la que esquivaba ciertas preguntas, con sonrisas que parecían ensayadas, con frases cuidadosamente elegidas para no decir demasiado. Y ahí, dice él, estaba el signo más claro de que algo se estaba rompiendo. Porque cuando una persona feliz está enamorada, no teme decirlo. Pero cuando el amor se convierte en un campo minado, las palabras se vuelven un riesgo, y aquí entra otro elemento fascinante: el público. Ese tercer personaje que, sin darse cuenta, terminó influyendo más de lo que ambos esperaban. La gente no solo seguía su historia, la vivía. Se apropiaron de ella, la romantizaron, la defendieron como si fuera una causa personal. Y eso, lejos de fortalecer la relación, la asfixió. Porque de pronto, cada gesto entre ellos tenía que complacer no solo al otro, sino a millones de ojos que exigían una historia perfecta. Y cuando intentas amar bajo esas condiciones, el amor deja de ser una elección y se convierte en una actuación. Seriani lo resumió con una frase que sonó casi poética: el público no solo los unió, también los rompió. Y aunque suene cruel, tiene razón, porque esa necesidad colectiva de ver en ellos una historia de amor perfecta terminó convirtiéndose en una carga imposible. Nodal empezó a rebelarse contra esa imagen, mientras Ángela, más consciente del peso mediático, intentaba sostenerla. Y en ese tira y afloja, lo que se rompió no fue la pasión, sino la paciencia. Detrás de cámaras, según Seriani, hubo discusiones intensas, más de una llamada interrumpida por lágrimas y, sobre todo,
Un cansancio emocional que ninguno quiso reconocer públicamente, no por orgullo, sino por miedo. Miedo a decepcionar, miedo a confirmar lo que todos sospechaban, miedo a perder lo que tanto habían construido. Pero el miedo, cuando se instala, lo corrompe todo. Y el amor, ese amor que parecía invencible, empezó a flaquear. Lo curioso es que, incluso en medio del caos, seguían intentando protegerse. Seriani mencionó que antes de que todo saliera a la luz, hubo intentos de reconciliación. Momentos en los que ambos se buscaron, no para retomar lo que fue, sino para entender qué había salido mal. Pero a veces entender no basta. A veces el daño ya está hecho, y lo único que queda es aceptar que el amor, por más sincero que sea, no siempre es suficiente. En su análisis, Seriani también lanzó una observación sobre la vulnerabilidad de los artistas. Dijo algo así como: la fama te da todo, menos el derecho a equivocarte en público. Y eso se aplica perfectamente a ellos, porque mientras cualquiera puede tener una relación que fracasa, cuando eres Nodal o Ángela, tu ruptura se convierte en espectáculo, tu dolor en contenido y tus silencios en titulares. Y aunque lo nieguen, eso deja marcas, no en la piel, sino en la forma en que vuelves a confiar. Y si algo deja claro este episodio, es que, por más luces que haya alrededor, los artistas siguen siendo humanos, con inseguridades, con heridas, con contradicciones. Y quizá por eso el público se obsesiona tanto con sus historias, porque, en el fondo, reflejan las nuestras. Nos hacen sentir que no estamos solos en eso de amar mal, perder, volver a intentar. La diferencia es que ellos lo hacen frente a millones, sin espacio para el error. Seriani, fiel a su estilo, no lo dice con lástima, sino con un tipo de comprensión fría, como quien ha visto demasiadas veces la misma película y ya sabe cómo termina, pero entre líneas se percibe algo más, una especie de compasión disfrazada. Porque, aunque su trabajo sea exponer, también parece entender que detrás de cada exclusiva hay un corazón roto intentando reconstruirse. Y esa dualidad, la de quien destripa la verdad pero también la lamenta, es lo que hace que su relato sea tan adictivo. Mientras tanto, los detalles siguen emergiendo. Que si hubo una llamada a última hora antes de que todo se filtrara, que si Nodal intentó mantener la discreción y alguien más rompió el pacto, que si hubo un mensaje malinterpretado que encendió la chispa final. Seriani, claro, no lo dice todo de golpe. Deja caer la información poco a poco, como quien disfruta del poder de tener la verdad en las manos. Y eso mantiene al público en vilo, esperando el próximo giro, el próximo detalle, que aclare lo que en realidad pasó. Y ahí está la ironía más grande. Cuanto más intenta la familia Aguilar controlar la narrativa, más crece el interés. El silencio se vuelve un amplificador del rumor. Cada vez que Ángela sube una foto, los comentarios se llenan de teorías, comparaciones, hipótesis. Y aunque ella mantenga su sonrisa intacta, se percibe esa tensión, ese intento de mantener la compostura mientras el mundo entero opina sobre su vida. Seriani sabe que está tocando un nervio sensible y lo hace con precisión. No solo por el morbo, sino porque entiende que esta historia trasciende el simple chisme. Es una radiografía de lo que pasa cuando el amor entra en conflicto con la imagen pública, cuando los sentimientos se negocian y las emociones se administran como si fueran activos de una marca. Y si uno lo piensa bien, eso explica todo. Nodal, el hombre que canta sobre el amor con una intensidad casi salvaje, no podía soportar amar en cautiverio. Ángela, la joven que creció bajo el escrutinio de generaciones, no podía amar sin pensar en las consecuencias. Era una tragedia anunciada, pero no por falta de amor, sino por exceso de expectativas. Lo que Seriani hace, en el fondo, es mostrarnos la autopsia emocional de una relación que fue demasiado pública para sobrevivir. Cada frase suya revela una capa nueva. La del orgullo, la del miedo, la de las heridas heredadas. Y conforme uno lo escucha, entiende que el final no fue una sorpresa, sino una consecuencia inevitable de un sistema que convierte los sentimientos en titulares. Y así, mientras los fans discuten en redes y los medios repiten sus palabras, lo único que queda claro es que, aunque la historia haya terminado, su eco seguirá resonando. Porque cuando el amor se mezcla con la fama, nunca muere del todo, simplemente cambia de escenario. Y ese eco, ese murmullo constante que no deja en paz ni a los protagonistas ni al público, se vuelve una presencia silenciosa pero imposible de ignorar. Está en los comentarios, en los videos de reacción, en los hilos de Twitter que diseccionan cada gesto. Es como un fantasma que sigue rondando incluso cuando todos fingen haber pasado página. Y lo más curioso es que no solo se alimenta de lo que se dice, sino también de lo que se calla.
porque en este tipo de historias el silencio pesa más que cualquier declaración. Seriani lo sabe perfectamente. Su forma de narrar es casi teatral. No grita, no exagera, simplemente deja que el vacío hable. ¿Por qué creen que nadie ha desmentido nada? Pregunta con media sonrisa, como quien lanza una piedra al lago solo para ver las ondas. Esa es su manera de poner en jaque a todos. Si lo que dice fuera mentira, ¿por qué el silencio? Y claro, en el espectáculo, callar es admitir sin querer. Es una lección vieja, pero sigue funcionando cada vez. Mientras tanto, el eco también resuena dentro de los propios protagonistas. Seriani describe cómo ese tipo de ruptura deja secuelas que no se ven, pero se sienten. Nodal, dicen, empezó a tener problemas para confiar, incluso en su propio entorno. Ángela, en cambio, se volvió más reservada, más selectiva con lo que muestra. Y eso tiene sentido. Cuando tu intimidad se convierte en materia prima para el entretenimiento, aprendes que la única forma de conservar algo tuyo es protegerlo con ferocidad. Sin embargo, hay algo trágico en esa defensa, porque en el intento de evitar que el mundo te haga daño, terminas aislándote también del cariño genuino. Y ahí está el doble filo de la fama. Te da una voz tan fuerte que puede llenar estadios, pero al mismo tiempo te deja sordo ante lo que realmente importa. Seriani, que lleva años observando el fenómeno desde dentro, lo describe con un toque de crueldad elegante. Los artistas viven rodeados de aplausos, pero el silencio que escuchan cuando se apagan las luces es el más duro de todos. En el caso de Nodal y Ángela, ese silencio está lleno de preguntas sin respuesta. ¿Cuándo empezó a romperse todo? ¿Fue una palabra, una sospecha, un gesto malinterpretado? Seriani no lo dice directamente, pero deja entrever que hubo un momento en el que ambos se dieron cuenta, casi al mismo tiempo, de que estaban viviendo más para los demás que para ellos mismos. Que el amor, en lugar de ser un refugio, se había convertido en una vitrina. Y cuando eso pasa, cualquier emoción termina contaminada. El periodista también apunta a un detalle que pocos habían notado: el contraste entre cómo cada uno manejó la exposición pública. Nodal, impulsivo, emocional, con esa costumbre de volcarlo todo en la música, no podía soportar guardarse las cosas. Para él, cantar era la única manera de soltar lo que lo consumía. Ángela, por el contrario, optó por la contención. Para ella, hablar de más era perder el control, y el control, en su mundo, lo es todo. Y ese choque de naturalezas fue, según Seriani, la chispa que hizo arder lo que aún quedaba. Es interesante cómo el público tomó partido sin tener todos los datos. Algunos interpretaron el silencio de Ángela como frialdad. Otros vieron en las letras de Nodal una forma de manipulación emocional. Y en medio de esas interpretaciones cruzadas, se perdió la posibilidad de entender que quizá ambos estaban igual de heridos, solo que hablaban distintos idiomas del dolor. Porque el sufrimiento no siempre grita, a veces se disfraza de calma. Seriani insiste en que esa diferencia entre la intensidad emocional de Nodal y la elegancia reservada de Ángela fue lo que selló el destino de la pareja. Y lo hace con ese tono suyo, mezcla de análisis psicológico y espectáculo. Ella trataba de componer su vida como una canción afinada. Él quería gritar la suya, aunque desafinara. Y en el amor, a veces, el ruido es necesario. Pero no todos pueden soportarlo. También se detiene en un aspecto más sutil: el peso de los entornos. La familia Aguilar no es una familia cualquiera, es un linaje, y con los linajes vienen las expectativas. Seriani cuenta que, dentro de ese entorno, todo se mide, todo se evalúa, todo tiene una consecuencia. Que ser parte de los Aguilar no solo significa talento, sino también diplomacia, estrategia y, sobre todo, discreción. Y claro, eso choca de frente con el espíritu libre de Nodal, que no tiene problema en decir lo que piensa, aunque le cueste un titular más. Esa tensión invisible, dice Seriani, fue acumulándose con los meses. No hubo un gran escándalo, sino una serie de pequeños choques, de esos que desgastan sin que uno se dé cuenta. Un comentario mal recibido, una visita que no se concretó, una foto que no se publicó. Pequeños gestos que, sumados, crearon un muro entre ambos. Y lo más triste es que, según el periodista, los dos intentaron derribarlo. Pero ya era demasiado tarde. A veces, lo que destruye una relación no es una traición épica ni un secreto escandaloso, sino el cansancio. Ese cansancio silencioso que aparece cuando uno siente que el otro ya no lo entiende. Y en ese punto, dice Seriani, es cuando el amor se vuelve una obligación más que un deseo. Cuando te levantas cada día intentando convencerte de que todavía hay algo que salvar, aunque en el fondo sepas que ya no queda mucho. Es ahí,
donde su análisis se vuelve casi filosófico. Porque más allá del chisme, Seriani logra plantear una pregunta incómoda. ¿Puede el amor sobrevivir a la fama? Y no lo hace como una provocación, sino como una reflexión. Porque el espectáculo necesita historias de amor, pero el amor real no soporta el espectáculo. Y en ese conflicto eterno, los artistas terminan perdiendo algo que nosotros damos por sentado, la posibilidad de amar sin testigos. Sin embargo, lo más humano de todo es que, pese a todo, ambos intentaron hacerlo funcionar. Seriani habla de mensajes nocturnos, de promesas de intentarlo otra vez, de viajes planeados y cancelados en el último minuto, pequeños intentos desesperados por mantener viva una historia que ya se estaba desvaneciendo. Porque cuando uno ha amado de verdad, dejar ir no es una decisión, es una herida que se aprende a cargar. Y mientras relata todo esto, Seriani mantiene ese tono entre lo poético y lo cruel, como si disfrutara de la paradoja. El amor entre ellos fue como un dueto hermoso mal mezclado. Cada voz era perfecta por separado, pero juntas sonaban en distinto tiempo. Esa imagen, aunque suene irónica, es de una precisión desgarradora. Porque en efecto, no hubo villanos ni víctimas, solo dos artistas intentando sincronizar sus mundos en medio de un ruido que nunca se detuvo. A medida que uno lo escucha, se da cuenta de que Seriani no solo está contando un escándalo, está narrando una tragedia moderna, una en la que el amor, la fama y la verdad se cruzan y se confunden hasta volverse indistinguibles. Y quizás por eso su versión resulta tan convincente, porque más allá del morbo, hay humanidad. Porque todos, en algún momento, hemos querido salvar algo que ya se estaba desmoronando, aunque supiéramos que era inútil. Ese eco que sigue resonando, ese murmullo de lo que fue y ya no es, no pertenece solo a ellos. Pertenece a todos los que alguna vez creyeron que podían amar sin que el mundo interviniera. Y Seriani, consciente o no, ha convertido esa historia en un espejo incómodo donde el público ve reflejadas sus propias grietas. Porque al final, lo que más nos atrae de estas historias no es la fama, sino la fragilidad. Esa sensación de que, incluso los que parecen tenerlo todo, también pueden perderlo en un suspiro,